Bueno, pues hola de nuevo y bienvenidas a todas a Entre Diseñoras. Bienvenidas. Hoy tenemos con nosotras a Enar Vega. Después de lanzar el primer capítulo de esta temporada, estaba aquí hablando en casa con Rubén de gente que podíamos traer para hablar de temas del burnout y él me dijo, oye, pues yo conozco a alguien que escribió un libro sobre eso. Y ahora, bueno, cada vez que voy a LinkedIn es que no paro de ver a Enar por todos lados, mencionado en todos sitios. Bienvenida, Enar. Mucho gusto tenerte aquí hoy. Un súper placer estar con vosotras aquí. Qué guay. Me apetece mucho hablar de este tema, ¿eh? Mm. Temazo, temazo. Sí. Cada vez más en boga, cada vez más de moda. Gracias, por otro lado, ¿no? El que esté de moda, porque creo que es algo que hemos tenido oculto mucho tiempo y que ya es hora de que lo pongamos encima de la mesa y empecemos a hablar de ello con honestidad, con transparencia y con normalidad, en definitiva. Oye, Nari, cuéntanos, ¿cómo surgió? Porque estábamos hablando de que tienes un libro sobre esto. ¿Cómo surgió Trabajar en Llamas, tu libro? Pues desgraciadamente surgió porque yo pasé por ello en su momento. Es verdad que, bueno, por mi carrera o por mi segunda carrera, yo había estudiado el síndrome, ¿no? Y ahí conocía un poco digamos, la teoría, la parte teórica de todo esto, ¿no? Pero es verdad que, bueno, por diferentes circunstancias, pues allá por 2018 yo empecé a encontrarme un poco mal, empecé a encontrar, bueno, pues que me estaba quemando básicamente. Entonces empezó, como buena diseñadora, empezó pues casi un proceso de autodiagnóstico y de entender y de ir analizando un poco qué me estaba pasando a mí. Y en aquel momento, precisamente, pues yo lo que intenté fue pues buscar todo aquello que me pudiera ayudar a, bueno, pues a gestionarlo mejor, a salir de ello con las mínimas consecuencias y a intentar, bueno, pues gestionarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, en ese proceso de investigación, de alguna forma, pues yo siempre digo que fue como un poco autoterapia, ¿no? Yo fui escribiendo aquello que me iba encontrando, que me iba pudiendo a mí ayudar, porque efectivamente yo me sentí pues muy sola y además sentí que no había demasiada información, digamos, divulgativa o para el común de los mortales. Había algún libro escrito, estamos hablando ya hace unos cuantos años, entonces había algún libro, pero muy enfocado a psicoterapeutas, demasiado técnico, que bueno, yo como buena friki, pues quizá me lo conseguía leer, pero es verdad que no había nada así, bueno, con un tono más cercano, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a escribir sin saber que aquello iba a ser un libro. Empezó, bueno, pues siendo un poco de registro de lo que yo iba viviendo y demás. De hecho, al principio pensé que tenía más pinta de curso, casi que de libro, pero luego es verdad que cuando las piezas fueron encajando, pues aquello empezó a tomar forma de libro. Entonces, bueno, yo acabé de escribirlo sin saber si lo iba a publicar o no, y al tenerlo ya escrito, yo soy como suele decir, soy una escritora atípica o una autora atípica, porque yo lo tenía escrito completamente y toqué la puerta de una editorial. Normalmente este proceso suele ser más, tengo una idea, toco puertas a ver si alguien me apoya y luego lo escribo. Yo no, primero lo escribí y luego toqué puertas y bueno, tuve la suerte de que en este caso la editorial pues quiso publicarlo. Primera puerta, primer acierto, así que súper agradecida. Wow. Y el enfoque era un poco eso, intentar ayudar a otros contando un poco mi experiencia y la experiencia de todas aquellas personas que se habían acercado a mí en ese periodo de tiempo, contándome cuando yo empecé a hablar de ello, de pues me ha pasado esto, de todas aquellas personas que se acercaban a mí y me contaban un poco lo que les había pasado, bueno, pues un poco reflejo también, por supuesto manteniendo el anonimato, pero intentando reflejar un poco eso. Yo buscaba que fuera un libro científico, de alguna forma, con esa investigación profunda y rigurosa, pero también cercano y emocional que le diera este punto más, bueno, pues esa sutilidad que tienen las historias personales de gente que lo ha podido pasar y bueno, pues que te cuentan un poco y donde tú te ves reflejado más digamos, de una forma más cercana, ¿no? Entonces, bueno, este fue un poco el germen de todo esto, intentar ayudar porque prácticamente no había nada, bueno, prácticamente no había nada en esa línea. Qué bueno, Enar. Y yo siempre he pensado, por ejemplo, que, claro, trabajando en empresas tech, la presión es muy alta, el nivel de exigencia es muy alto, el ritmo es muy loco, sobre todo en startups y cosas así. Mm. ¿Cómo se puede identificar que estás llegando a burnout? Seguramente está en tu libro. Sí. Y aquí no he hecho los deberes yo. Me toca después de este podcast cogerlo y pedirlo y leerlo. Sí. Pero sí, cuéntanos. A ver, yo
es verdad que tiene unas dimensiones muy claras, digamos que a nivel definición formal y demás, pero para mí hay un aspecto que es cuando la persona, tú te empiezas a dar cuenta que realmente hay algo que está cambiando, que lo que antes te gustaba ya no te gusta, que donde antes disfrutabas ya no disfrutas, que de repente estás muy cansado y cosa que antes no te pasaba, o sea, yo creo que a los cambios, a ese tipo de cambios, hay que ponerle un poco como el ojo, ¿no? Y estar atento a esos cambios que te pueden estar pasando. Y luego, digamos que hay una definición formal que básicamente lo que define son 3 dimensiones y esto es interesante, lo definen como dimensiones, no como síntomas, porque síntomas hay muchísimos y en cierta medida pueden confundirse con otras problemáticas. Entonces, hablan de 3 dimensiones, que por un lado es el agotamiento, entendiendo ese agotamiento que es un agotamiento que no es cansancio de necesito dormir un día o necesito un fin de semana de vacaciones, es un cansancio, como una especie de losa casi emocional que no te quitas de encima, ¿no? Esa sensación de todo me cuesta mucho, estoy muy cansado, etcétera, ¿no? Esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión sería una sensación de cierta distancia con cosas que antes te podían enamorar, ¿no? O que te podían gustar. Esa sensación de donde antes disfrutaba, pues por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿no? Oye, pues antes me encantaba ponerme a prototipar o antes me encantaba facilitar una sesión de trabajo con cliente y de repente empiezas a verlo todo como otra vez me toca. Entonces, esta sensación de que todo te empieza a costar y que lo que antes te gustaba ya no te gusta tanto, ¿no? Incluso que tú empiezas a sentirte como, lo denominamos cinismo, que es como hiriente, como, "Bah, ya estamos con esto otra vez", ¿no? Esta sensación de volverte un poco como agrio, que digo yo. Entonces, esta sensación un poco de acritud. Y la tercera dimensión es una sensación de ineficacia absoluta, de, jolín, lo que antes me costaba 1 hora, ahora me cuesta 3, o tenía que haber sido más productivo, empiezas a pensar está muy relacionado con el síndrome del impostor, entonces es como se van a dar cuenta de que yo no valgo para esto, quizá habría otra persona que lo haría mejor, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las 3 dimensiones, porque síntomas hay muchísimos, desde empiezas a no dormir, o a dormir en exceso, curiosamente. De repente vas somnoliento por ahí, por todo en cada minuto, ¿no? Empiezas a dormir mal, empiezas a comer peor, empiezas a dejar de hacer cosas que sabes que te sientan bien, pues yo que sé, ir al gimnasio, practicar deportes, salir a pasear, quedar con tus amigos, este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay síntomas súper locos como se me empieza a caer el pelo, tengo una calva o me sale un eczema o bueno, o sea, las casuísticas son infinitas, o sea, hay síntomas de lo más variopinto. Entonces, para mí es ponerle el ojo a eso, precisamente, a que de repente aparecen unos cambios que antes no estaban. Entonces, vamos a ver, vamos a ponerle ahí un poco de atención y vamos a intentar analizar qué es lo que puede estar pasando, porque puede que te estés quemando, básicamente. Es interesante cómo acabaste eso, porque justo enlaza súper bien con la siguiente pregunta. Bueno, probablemente hay gente escuchándonos que oiga esto y diga, uy, pues vaya, eso me está empezando a pasar a mí. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que no llegue para pararlo lo antes posible, vamos? Esto es un punto súper interesante porque parece que pensamos en quemarnos o en el burnout cuando ya todo explota y no es así. De hecho, es súper progresivo. Es decir, estas pequeñas señales empiezan a aparecer desde muy pronto, de tal forma que podríamos ponerle remedio muy pronto y de manera bastante sencilla. El problema está en que, precisamente por lo que decíais antes, ¿no? De esta rapidez, esta agilidad en la que estamos, en el que hay muchísima presión, hay muchísima prisa, es como que no nos estamos escuchando a nosotros mismos. Entonces, el hecho de no escucharnos lo que provoca es que cuando realmente, como nuestro cuerpo nos va dando señales, no le hacemos caso por mil y unas razones, cuando ya nos manda la señal gorda es cuando decimos, ahí va, que resulta que me puedo estar quemando, puedo estar en llamas, ya, pero es que tu cuerpo te lleva dando señales durante mucho tiempo y aunque puedas detectarlas, puedes pensar en, va, no pasa nada. Nada, es que llevo una semana sin dormir, ya, pero es que ha sido un pico de trabajo, pero luego llega el fin de semana y tampoco descansas. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Lo primero es escucharnos. Eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Escucharnos para detectarlo cuanto antes mejor. Esto es como cuando tomamos una aspirina para el dolor de cabeza, que siempre los médicos lo que recomiendan es, cuando empieces a notar el dolor de cabeza, tómatela cuanto antes, porque ahí revertir el efecto es muy fácil. Si esperas a que el pico de dolor esté súper alto, ahí volver atrás es más difícil. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, en cuanto empiezas a notar las primeras señales, y habitualmente las primeras señales suelen ser muy asociadas al plano físico, al cansancio, sobre todo es lo más común, aunque no tiene por qué ser lo único, pero es lo más común, dices, vale, ojo, pues a lo mejor tengo que descansar más, a lo mejor le tengo que prestar más atención a cómo me estoy alimentando, a lo mejor tengo que tomarme unos días un poco más de relax, a lo mejor tengo que desconectar antes del trabajo, en vez de hasta las 1000 y 1, pues a lo mejor tengo que desconectar a las 8 de la tarde, a lo mejor tengo que alejarme un poquito más de las pantallas. Entonces, esas primeras señales sería ideal que las detectáramos. El problema es que vamos tan corriendo que no le hacemos caso, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues depende un poco de la gravedad, obviamente. En situaciones más graves o de un nivel de burnout más profundo, bueno, pues ahí estamos hablando de que incluso pueda ser necesario apoyarnos en soluciones médicas, en pastillas, en la necesidad en ese momento de pico agudo de poder tener, bueno, pues que tomar una solución un poquito más drástica, ¿no? Pero a partir de ahí, el abanico de posibilidades es muy grande en cuanto a, depende de la casuística en concreto que tú tengas, tendremos que, bueno, pues actuar de una forma u otra. Por eso antes hablábamos de dimensiones, porque precisamente hablamos de dimensiones porque no hay una característica como súper definida, no hay un criterio único, y de ahí que yo en el libro lo que hago es hablar de una fórmula de extinción. Es decir, la fórmula del extintor que es, vale, analiza, nosotros como buenas diseñadoras, ¿no? Analiza, haz un buen diagnóstico de cuál es la situación y en función de ese diagnóstico ponle remedio con estas fórmulas. Entonces, esta es un poco la idea, porque no hay una receta que le valga a todo el mundo. Tendremos que ajustarnos un poco en función de cuáles son los síntomas en este caso que están apareciendo, cuáles de las 3 dimensiones está pesando por encima de las demás, etcétera, ¿no? Pero bueno, soluciones ahí. Plano físico, hay que ponerle el foco al plano físico, qué está ocurriendo por ahí. Plano psicológico y mental, importantísimo, importantísimo, especialmente para evitar recaídas en el futuro. Y luego, pues a nivel conductual, ¿no? De entender un poco cuáles son un poco los hábitos, las conductas que tienes que llevar a cabo. Oh, qué bueno. Eso de poner límites es tan importante y tan difícil a la vez. Sí. Y Es totalmente, es, totalmente. Importantísimo, ¿eh? En estos casos, el poner límites. Y curiosamente, poner límites no solo hacia afuera, sino también a nosotras mismas en este caso, ¿no? Porque hay una cosa que está súper demostrada, y esto intentaría repetir su nombre, pero es un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, o algo parecido, perdona, que por favor, perdón por su nombre, pero básicamente dice que somos nosotros mismos los que nos estamos infligiendo este desastre, ¿no? Que estamos de las exigencias y demás. Entonces, bueno, básicamente es un poco eso, hay que poner límites hacia afuera, pero también analizar en qué medida somos nosotros mismos los que nos estamos exigiendo algo que es inalcanzable, ¿no? sí, totalmente. Y, y estábamos también hablando como de el entorno en el que trabajamos, que tiene esa presión y esas exigencias, eh, que también tendrían que crear esos entornos, ¿no? Esas empresas para que esos límites estén ahí y, bueno, que te puedan ayudar en esos momentos. ¿Qué, como qué recomendaciones estás más al lado de la empresa cuando ven que sus empleados están empezando a tener burnout o qué estrategias has visto que han funcionado Mm. muy bien? Lo primero que habría que decir es que abran los ojos a una realidad que está apareciendo, porque hay mucha gente que está mirando hacia el otro lado todavía. Es decir, estamos
gestionando las empresas, no digo que en todos los casos, pero en una gran parte estamos gestionando empresas con un sistema de la época industrial cuando hoy el mundo ha cambiado y estamos en otro universo, ya no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, lo primero sería abrir los ojos a que la realidad a día de hoy es completamente distinta a la de hace unos años. A partir de ahí, la segunda cosa que hay que tener en cuenta es, cuidado, porque si hay una persona que está en llamas, es muy probable que el propio sistema sea el que esté en llamas. Es decir, que no es un problema individual. En algún caso podría llegar a serlo por circunstancias que puedan estar en el plano personal, pero en general lo que suele ocurrir es que esa persona llega a esa situación porque el entorno está forzando en cierta medida o está dando todo, poniendo todos los factores para que esa persona se queme, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien si ya no solo es esa persona, si hay más personas y cuáles son los factores que puedan estar llevando a que esa situación ocurra, ¿no? En general, los estudios lo que dicen es que hay 4 factores principales que son los que llevan a las personas a quemarse dentro de las organizaciones, que son las condiciones laborales, los tiempos, los deadlines y también cosas como, que en nuestro caso a lo mejor ocurre menos, pero cosas como la seguridad, que te ofrezcan las condiciones de seguridad necesarias para desempeñar tu trabajo, ¿no? Entonces, las condiciones sería el primero, la segunda sería el liderazgo, es decir, que tú tengas un liderazgo que te apoye en las decisiones, que te reconozca los méritos, que te escuche, que te entienda, que sea capaz de asumir, bueno, pues que cuando tú propones algo, pues que te escuchen, bueno, este tipo de cosas. Tercero sería los compañeros, que va muy ligado también al liderazgo, ¿no? Porque si hay un problema a nivel de compañeros, a nivel de liderazgo también tendríamos que empezar a poner algo en el medio, ¿no? Alguna solución por ahí. Y el cuarto sería la cultura. Culturas, pues que en nuestro caso sí que sufrimos, ¿no? Culturas muy del sobreesfuerzo, de echar muchas horas, de mucha presión por creatividad, por innovación, por estar a la última y demás. Entonces, esas son como los 4 factores principales. Y a partir de ahí, lo que se establece a nivel de empresa que se debería hacer, siempre decimos que trabajar en la prevención, pero la prevención tiene como 3 patas, ¿no? O 3 niveles, por decirlo de alguna forma. Un primer nivel del que lo que buscamos es que las cosas no ocurran, es decir, hacer una eliminación de todos aquellos factores que puedan estar llevando a las personas a quemarse, que ese sería el primer plano. Entonces ahí estamos hablando, pues por ejemplo, empezar a hablar de burnout en las empresas, que todavía no se habla, y que la Sí, gente sea total. capaz de identificar qué es esto, qué es lo que supone y demás. Y ya no solo de burnout, sino hablar de salud mental, ¿no? Y de bienestar dentro de las empresas. Entonces, este sería el primer nivel de la prevención. El segundo sería detectar a las personas en riesgo lo antes posible, lo que decíamos antes con la aspirina, ¿no? El intentar que esas personas que puedan estar teniendo algún problema, detectarlo lo antes posible para que las consecuencias de dicho problema sean lo mínima, lo más pequeñas posibles, las mínimas, y a partir de ahí intentar evitar que haya otras personas, ¿no?, que se puedan contagiar de todo esto. Y luego a partir de ahí el tercer nivel sería el intentar que las personas que ya, a pesar de que hayamos puesto todos los remedios posibles, que la persona que ya está sumergida en todo esto, que tenga las menores consecuencias posible, intentar poner todos los recursos disponibles para esa persona para que pueda salir cuanto antes de esa situación y que las consecuencias que conlleve esa situación sean, bueno, pues pocas, vamos a decir. Luego hay gente que habla de un cuarto nivel, que sería el intentar evitar recaídas, pero bueno, hay mucha gente que lo mete dentro del tercero. Y esto es importantísimo, aunque no lo parezca, que parece que se deja ahí como el cuarto, esto es importantísimo porque el burnout, si no se gestiona correctamente, tiene una tasa de recaída súper alta. ¿Por qué? Porque no hacemos un trabajo demasiado profundo para reestructurar nuestra propia cabeza y las condiciones un poco que tenemos alrededor. Entonces, esto es importante porque tenemos que hacer ese trabajo profundo para realmente evitar que esto vuelva a suceder, porque si no es muy fácil. No, totalmente. Y esto de la recaída que dices, conozco a mucha gente que ha estado en burnout y han vuelto al trabajo y a los 2 meses o así se han ido.
Claro. y es como, no puedo con este trabajo. Claro, pero fíjate que incluso, ya no solo volviendo a tu mismo trabajo, porque es verdad que si yo tengo un problema, lo que decíamos antes, hay un problema sistémico, ¿no? En el sistema. Yo me voy, hago mi propio trabajo y vuelvo, pero las causas de mi propio burnout siguen ahí, siguen, nadie ha hecho nada y demás. Hombre, pues yo he podido desarrollar herramientas para gestionar eso mejor, pero bueno, digamos que hay como mucho más condicionante, ¿no? Pero hay mucha gente que se va, cambia de trabajo y es que en el siguiente trabajo le vuelve a pasar lo mismo. Entonces, esto lo que nos está indicando es que hay un trabajo que es bastante más complejo del que a priori pueda parecer para realmente salir de todo esto con garantías. Y a mí, o sea, y no quiero que esto parezca algo súper negativo, todo lo contrario, o sea, yo creo que ese trabajo profundo ya no solo es para no recaer, sino es que te conviertes en otra persona, realmente. Cuando haces un trabajo profundo, yo creo que de ahí es un poco como el ave fénix, ¿no? Sales reforzado porque te conoces mucho más, sabes mucho mejor cuáles son tus límites, eres mucho más consciente de las cosas que te pasan, eres capaz de detectar esas señales que decíamos antes, ¿no? Que no detectas normalmente. Entonces, es como que tus sentidos se agudizan en cierta medida. Entonces, para mí yo creo que ese trabajo profundo ya no solo es para no volver a recaer, sino que es que te abre los ojos a una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Totalmente. Sí. Mm. Y aquí pasa una cosa que creo que en Inglaterra era parecido. O sea, hay como un día que se celebra por el mental health, que además lo patrocina una empresa muy grande, que es muy curioso. Entonces todas las empresas te ponen eso de, uy, pues hoy es el día del mental health, vamos a pensar en nosotros, no sé qué. Y pues es un poco como cuando la gente cambia los logos en LinkedIn por los Ah, eventos, que no sé, que es como, bueno, pues entiendo que es más que nada, pero como no sé, como que lo hace todo como menos, o sea, que en vez de ayudar me parece que lo que hace es pues, decir que realmente no importa. Y no sé si hay alguna empresa escuchándonos aquí, pero sí que si alguien lo hace, estaría muy chulo eso de que hay que hacer un esfuerzo real. O sea, simplemente cambiar el color del logo o decir, uy, feliz día del mental health, Sí. ten cuidado, cuídate, Mm. guiño, guiño. O sea, no. Esto es como cuando decimos, ¿no? Cuando hablamos de cultura organizacional, que decimos la cultura y los valores no se pueden quedar en un cuadro o en una representación visual en las paredes. Pues esto es un poco lo mismo. Y desgraciadamente, por eso decía, tenemos que empezar a hablar más y hablar con honestidad y hablar con ese objetivo de realmente querer cambiar las cosas, porque todavía hay mucho de todo esto. Yo al final siempre digo que hay que entender la idiosincrasia de la empresa, entender bien cuáles son las problemáticas a las que se puedan estar enfrentando y entender un poco, bueno, pues el contexto de la empresa para desde ahí poder hacer actuaciones que sean reales y que tengan impacto real. Porque, y esto lo voy a matizar porque digo, no quiero que me tengan aquí manía, porque además soy súper fiel defensora de todo esto, pero a mí no me vale de nada que me pongas mindfulness o sesiones de terapia gratis o súper baratas cuando realmente estás permitiendo que haya ciertos comportamientos dentro de la empresa que son los que me están llevando ahí. Entonces, no me pongas una tirita, acude a la raíz e intenta cambiar la raíz de lo que está sucediendo, que será genial, que mejor eso que nada, ¿no? Sí, correcto, pero al final no me vale de nada que tú me estés dando algo para mitigar un poco las consecuencias cuando realmente eres plenamente consciente de cuál es la problemática que está llevándome a ese punto y estás mirando para otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente hay muchísimo trabajo por hacer dentro de las organizaciones. La cosa está en que estamos todavía iniciando el mundo del bienestar y de la salud mental dentro de las empresas. En otros contextos más o menos empezamos a hablar de ello, pero bueno, aquí todavía nos queda camino y nos queda recorrido, porque por lo que decíamos antes, precisamente, ¿no? Porque venimos liderando y gestionando empresas con modelos que están completamente obsoletos. 100%. Y sabemos que te dedicas un poco a este tema, ¿no? De como al diseño de organizaciones y todo eso. ¿Cómo ves el futuro del trabajo? Sí, cuéntanos un Pues poco. fíjate que es una pregunta que me cuesta muchísimo responder. Fíjate,
porque, y justo hoy lo hablaba con mi pareja diciendo, es que a lo único que nos podemos acoger o a lo que nos podemos anclar es a que vivimos en una época de continuo cambio. Mm. Entonces, yo no sé cómo va a ser el futuro del trabajo. Lo que sí que sé es que todas aquellas herramientas que nos den estrategias o técnicas para asumir estos estados de cambio, bienvenido sea. Es decir, va a venir un cambio muy grande por delante, lo estamos viviendo y justo hoy recordábamos, ¿no? Oye, pues antes llamábamos por teléfono que nos lo sabíamos de memoria, hoy en día ya no nos lo sabemos, ¿no? Llamamos con el móvil y directamente digo, es que no nos sabemos ningún móvil prácticamente, ¿no? Entonces, los tiempos en nuestra generación han cambiado radicalmente. Entonces, esto va a ser un continuo en el trabajo. Entonces, todo lo que nos habilite para afrontar ese cambio, bienvenido sea. Y de hecho, ya no es que lo diga yo, lo dicen pues todas las organizaciones, el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, etcétera. Y es todas aquellas habilidades digamos, nos den herramientas del tipo pensamiento crítico, pensamiento analítico, pensamiento creativo, este tipo de habilidades, todo lo que tiene que ver con comunicación, oratoria, la inteligencia emocional, resolución de problemas, esto es lo que nos va a dar o nos va a habilitar para que podamos afrontar lo que nos viene, porque es que probablemente nosotras acabemos trabajando con un título que a día de hoy, pues a lo mejor no podemos ni siquiera imaginarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? No lo sé. El futuro del trabajo no lo sé. Lo que sí que sé es que va a haber mucho cambio y que prepararnos para ese cambio es lo mejor que podemos hacer. Qué bueno. Mm. Bueno, para reiterar esto, y cerrar un poco el tema del burnout, hablabas antes de la necesidad de desconectar fuera del trabajo y en este mundo hiperconectado en el que estamos, ¿cómo crees que podríamos fomentar una desconexión un poco más saludable, tanto desde el punto personal como desde la empresa? Pues lo primero diría que a nivel personal, por empezar por lo Ujú. personal, yo creo que tenemos que empezar a tomar un poco de conciencia del impacto que estas tecnologías tienen, ¿no? En nuestra, sobre todo fundamentalmente en nuestra atención. Porque no nos damos cuenta y es que simplemente cualquier duda que nos pasa así como medianamente por la cabeza, en vez de pararnos a reflexionar de vamos a ver, acudimos enseguida a resolverlo al móvil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero es tomar conciencia del uso que estamos haciendo de estas tecnologías. Y soy pro tecnología, por supuesto, pero creo que también en su justa medida. Entonces, simplemente tomar conciencia de ir a el móvil y ver cuánto consumo tienes diario, te abre los ojos para darte cuenta que es que a lo mejor estás consumiendo 4 horas, 5 horas, 6 horas de móvil. 6 horas que te han impedido relacionarte con el mundo. Entonces, creo que ese ejercicio, simplemente ese ejercicio de ser consciente de cuánto tiempo paso en el móvil, vamos, digo, en el móvil me vale la tecnología en general, pero bueno, el móvil es el caso como más exagerado, ¿no? Creo que es importante, porque además nosotros trabajamos en el mundo tecnológico, es decir, que ya pasamos 8 horas pegados a una pantalla, si a esas 8 horas le sumamos otras 4 de móvil, pues las cifras que salen son abrumadoras y que son, al final nos conectan con muchísima gente. Nosotras estamos haciendo esta charla gracias a la tecnología y eso es maravilloso, pero que eso no te impida conectar con un amigo en el plano físico o darte un abrazo con tu pareja o ir a ver a tu madre, no sé, por poner 3 ejemplos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto importante de darnos cuenta de qué es lo que nos está impidiendo hacer la tecnología, que también nos trae cosas buenísimas, ¿no? Y luego en el plano de la empresa hay casi una lucha personal que yo tengo con esto y es el poner un poco en evidencia cómo afecta mis comportamientos a las otras personas. Me explico. Si yo puedo estar trabajando y puedo tener mi lista de tareas, pero significa que yo por acabar mi lista de tareas voy a mandarte a ti un correo a las 8:30 de la tarde, significa que tú probablemente, porque además como en esta autoexigencia y autorresponsabilidad que tenemos, probablemente lo tenga en el móvil, entonces me va a saltar el aviso
Y yo es como que una vez que recibo el aviso va a costarme mucho no mirarlo, ¿no? Si en vez de un mail, que podríamos estar hablando de eso, que hay una función magnífica que es programar al día siguiente, si en vez de eso utilizo, por ejemplo, el WhatsApp, es que estoy invadiendo el espacio personal de la otra persona. Ese espacio de desconexión. Y quien dice a las 8 de la tarde, dice muy pronto por la mañana, y me vale el mail, el Slack, el WhatsApp, me vale cualquier tecnología, ¿no? Pero es un poco pensar en qué supone esto para la persona a la que yo estoy intentando conectar, ¿no? O contactar. Porque al final ese espacio de reflexión ya no solo me vale para la otra persona, sino que me vale también para mí, de, ojo, que es que son las 8:30 de la tarde y estoy trabajando. Entonces, tiene como esa doble vía, ¿no? De sí, puedo impactar en la vida de la otra persona y en su necesidad de desconexión, pero también me hace reflexionar sobre qué estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, Y me has recordado que yo a veces veo eso en leadership, o sea, en alguien super senior que está liderando, que está a algunos niveles por encima tuyo y que te manda un mensaje a las 9 de la noche. Y es como, pero tú qué ejemplo me estás dando? ¿Qué estás es, esperando? ¿Que yo lea el mensaje y te conteste? es que a Y nivel de liderazgo es todavía más grave la situación, porque entre compañeros estamos en iguales. Pero ¿y si es mi responsable el que me manda el mensaje a las 9 de la noche? Es que yo voy a sentir muchísima más presión por responder a las 9 de la noche porque me lo está mandando mi jefe. ujú, Entonces, primero, por la presión que supone en la persona que está haciendo esto y segundo, como tú bien dices, por el ejemplo que estoy dando. Luego no me puedes decir a mí, desconecta, cuando yo estoy exacto. viendo que tú no estás desconectando. Entonces, las personas que tienen una alta responsabilidad y que sienten bueno, pues que tienen un engagement con la empresa muy fuerte y demás, es que aunque no quieran, van a decir, ¿cómo no voy a contestar? Es que tengo que esté famoso, ¿no? Entonces al final ahí es como que se aumenta la presión sobre la persona. Por eso, porque es la persona que sobre todo tiene como cierta potestad sobre ti, ¿no? Entonces para mí el liderazgo es un punto importantísimo que tiene que hacer este ejercicio con muchísima conciencia. Tampoco me vale, que esto me lo he encontrado en algunos sitios, no, no, yo le digo a toda mi gente que a las 6 de la tarde se vayan a casa, pero yo me quedo hasta las 10. Y digo, ya, pero es que si yo a la mañana siguiente entro y veo en Drive que tú has hecho a las 22:23, has acabado el documento, es que no vale tampoco esto. O sea, no me lo estás diciendo, pero me lo estás dejando caer así como por detrás, ¿no? Entonces, esto tampoco, o sea, tenemos que empezar a pensar en el liderazgo desde ese ejemplo, pero desde ese ejemplo real, porque si no, esa incoherencia también nos va a llevar a nosotros a que no cumplamos, obviamente. Y hablas de entrar a la oficina, pero ahora, o sea, trabajando desde casa es incluso una trampa más grande, porque tienes el trabajo en casa 24 horas. Totalmente. Y Este fue Slack, uno de los problemas de la pandemia. y Sí, Slack que también todavía arrastramos. te permite Ujú. programar y te permite no taguear a la gente. O sea, no hace falta nombrar a todo el mundo cada vez que le escribes un mensaje. Gracias. Sí, 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 sí. Total. Sí. Luego hay comportamientos efectivamente, ¿no? Que al final, bueno, pues el efecto, antes decíamos, ¿no? De la tecnología, el efecto en la atención, el hecho de nosotros estar, y además, fijaros, estamos con nuestro ordenador, con una segunda pantalla, porque claro, necesitamos pantallas grandes, ¿no? Con 25 pestañas abiertas, 25 por a lo mejor son más, con no sé cuántas herramientas donde me salta la notificación del correo, la notificación de Slack, la notificación de WhatsApp, la notificación de todas son notificaciones, de tal forma que atención o foco, realmente estamos todo el rato pim, pim, haciendo saltos de atención y saltos de foco, y eso para nuestro cerebro es terrible, terrible. Entonces, el empezar a, por ejemplo, tener espacios, apagar las notificaciones, de tener espacios sin conexión hacia el mundo, ¿no? O bloqueos de tiempo, donde no se pongan reuniones, las reunioncitis también, que esto Mm. tenemos también mucha cultura de reuniones porque sí, ¿no? Entonces,
todo ese tipo de estrategias también ayuda al bienestar desde otro punto de vista, ¿no? Ya no quizá a lo mejor tan burnout, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a reflexionar sobre cuáles son las actuaciones, los protocolos, las formas que tenemos de trabajar, ¿no? Y cómo podemos hacer que esas formas no sean perjudiciales para nosotros. Hay una frase que dice, mira, no necesito que me ayudes, al menos que no me perjudiques, ¿no? Sí. Pues esto es un poco lo que tendríamos que pedirle al trabajo, ¿no? Sí, por favor. Si hay alguien aquí en leadership o llevando un equipo o una empresa, por favor, escuchar a Enar y leeros el libro. Sí. Qué bueno. Oye, Enar, y entonces tienes el libro de Trabajar en Llamas Ujú. y muchísimas gracias por contarnos todo esto del burnout. Yo estoy aprendiendo un montón. ¿Qué otros temas o proyectos tienes en mente? Pues como no podía ser de otra manera, en estos tiempos de la inteligencia artificial, estoy estudiando precisamente la inteligencia artificial relacionada con estos temas de salud mental, ¿no? La idea es entender, bueno, primero entender cómo estamos dentro del sector tecnológico, la investigación va también en esa dirección, pero sobre todo entender en estos momentos donde la inteligencia artificial está entrando como un elefante en una cacharrería en nuestro Pero sector, ¿no? literal. Literal, literal, con este enfoque, ¿no? De que lo va a venir a cambiar todo y que todo el mundo estamos ahí viendo un poco qué es lo que pasa, pues intentar entender básicamente cómo afecta la inteligencia artificial a la salud mental en general y también intentar entender si hay algunos factores que puedan hacer que esa incorporación en el mundo de la inteligencia artificial para las personas sea un poquito más amable. ¿Y esto por qué es? Porque, claro, pensad que dentro de nuestro mundo va a ser muy difícil que con honestidad digamos, pues a mí la inteligencia artificial me da miedo, o la rechazo, o yo no quiero, o tengo miedo de que me quite el trabajo. Claro, en este mundo tecnológico no vamos a decir eso, no nos vamos a atrever a decirlo, ¿no? Entonces, es como un sufrimiento o un miedo que basamos muy como en lo privado, ¿no? Entonces, el objetivo con todo esto y con esta investigación que estoy llevando en el doctorado es intentar entender si hay algunos factores que pudiéramos tocar y que hicieran que esa incorporación al mundo de la inteligencia artificial, bueno, pues fuera más suave y que te diera, bueno, pues algunas claves para que pudieras hacerlo ya no solo a nivel personal, sino a nivel organizacional, ¿no? A nivel de organizaciones, de entender cómo podemos ayudar a las personas a que se incorporen a esta revolución que tenemos con la inteligencia artificial de una manera que no impacte en su salud mental, que sería el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en ello estamos, en ello estamos. De Tema momento, complejo, bueno, complejo, ¿eh? Muy es interesante. súper complejo y muy sensible, que esta quizá es probablemente uno de los retos más importantes a los que nos vamos a tener que enfrentar Mm. y es conseguir respuestas para esa investigación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, bueno, pues esto que socialmente va a decir, por lo que decíamos antes, ¿no? De cómo yo voy a ir en contra de la inteligencia artificial si trabajo en el sector tecnológico, ¿no? Entonces, intentar, bueno, pues buscar las respuestas. Vamos de inicio, haremos un lanzamiento de una encuesta y luego lo completaremos con, pues probablemente con entrevistas y demás, con el objetivo de rascar bien en profundidad, como nuestro trabajo va por ahí, bueno, pues entender muy bien, ¿no? Las razones que hay detrás, que puedan ayudar a que todo esto más allá de una formación, ya, pero es que una formación puede ser una losa para Mm. una persona que ya no tiene tiempo, que ya está presionada, que tú le añadas una formación en inteligencia artificial puede ser una losa tremenda. Entonces, esos factores son los que estamos intentando estudiar. Y todavía cuando le das formación, porque yo he hablado con gente donde, bueno, la inteligencia artificial está aquí para quedarse, hay que usarla para ser más efectivos y hacer las cosas más rápido, entonces ponte las pilas y cuéntame la semana que viene qué estás aprendiendo y cómo lo estás involucrando en tu trabajo. Y es como, es que si ya no puedo con mi vida como estoy. Claro, no puedo con mi vida. ¿Dónde busco? Porque hay tanta información, Mm. hay tanta gente subida al carro contando cosas, cambia todo tan rápido y es que muchas veces no sabes dónde buscar. Luego eso es como encima, o sea, tengo que hacer todo mi trabajo, pero no me estás liberando espacio para que yo me pueda formar.
Por lo tanto, yo lo recibo como, o sea, lo voy a recibir mal, porque es que yo ya estoy saturado, es que yo ya puedo estar quemado. Entonces, si me añades esto, es que es una carga más a lo que yo tengo que hacer. O, ¿y si de repente me descubren que yo no valgo porque yo no soy suficientemente técnico y me estás pidiendo, pero esto es súper complejo y entonces efectivamente me va a venir a quitar el trabajo, pero entonces ahí hay un montón de complejidad que, bueno, efectivamente, obviamente va a ser un estudio que ojalá llegáramos a resolverlo por completo, ¿no? Pero es estudiar algunos factores que ya tenemos identificados que sabemos bueno, que van por ahí, que puedan tener su efecto por estudios previos. El reto es que es algo súper novedoso. Apenas hay estudios relacionados con el tema de la inteligencia artificial porque enseguida se quedan obsoletos. Entonces, bueno, estaba ahí el trabajo es retador, también es la parte bonita, ¿no? De afrontar una investigación tan nueva y que desde mi punto de vista creo que puede tener mucho impacto en las personas para entender, bueno, pues cómo ayudar a las empresas a que esta transición en la que estamos, pues que sea, por lo menos que no perjudique, como decíamos antes, ¿no? Sí. Que no perjudique a las personas. Entonces, intentarle dar también pistas de cómo hacer las cosas, pues yo qué sé, pues también pensando en por edades, por ejemplo. ¿Quiénes son los más propicios, los más jóvenes o los más mayores para estos temas de inteligencia artificial? Pues curiosamente parece que es al revés de lo que pudiéramos parecer, lo que pudiera parecer. Entonces, bueno, hay muchos, Uy, muchos uy, uy, factores. cuéntanos entonces. Sí, 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 curiosamente, si lo pensamos, parece que es como la gente joven que a priori podría estar más a favor de la inteligencia artificial. Sin embargo, son los que están más preocupados, porque son los que más tienen que perder. Wow. Ya Entonces, ves. es curiosamente al contrario de lo que a priori podría parecer, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me Sí, sí. recuerda, a veces escucho a la generación de mis padres hablar de cuando empezaron a aparecer los ordenadores en los trabajos y cómo automatizaba y cambiaba ciertos procesos de trabajo. Y yo creo que estamos a puntito, bueno, ya se está viviendo, de otra transición, ¿no? Y cómo va a cambiarnos todo va a ser muy interesante lo que decías, ¿no? Sí, No sabemos qué título tendremos. exacto, totalmente. ¿Seremos diseñoras? No lo sabemos. O a lo Nosotros mejor sí. somos, no Sí, sé, hay diseñoras. Sí. sí. No sé, Señoras seguro. claro, Ay, efectivamente, señora. señoras seguro. Sí, sí. Efectivamente, la cosa está en que es muy buena metáfora el cambio, ¿no? De lo que vivieron ellos con la introducción de los ordenadores con lo que estamos viviendo ahora. La diferencia es que para ellos fue, digamos, el cambio fue súper progresivo y Ya. esto es de un día al siguiente. Entonces, esta rapidez con la que es que ni siquiera nos da tiempo a asumir los que estamos muy en la ola, ¿no? De que nos metemos a estudiar todo esto y tal, ni siquiera los que estamos en la ola nos da tiempo a seguir todas las noticias que salen. O sea, cada semana es un bombardeo de noticias, de novedades, de nuevas cosas que salen de fulanito que ha salido ahora una nueva funcionalidad de no sé qué. Entonces, si ni siquiera los que estamos en ello somos capaces de seguirle el ritmo, pues imagínate personas que están con ese temor, que no saben por dónde van a venir las cosas y demás. Entonces, es que realmente el impacto que puede tener esto a nivel mental, a nivel psicológico, es muy, muy grande, muy grande. A mí me da mucho miedo también, hablando del tema de la edad, todo el tema de la seguridad ahora, porque, o sea, desde el punto de vista de ciberseguridad con la AI es una locura también. Entonces, como, pues si ya con llamadas telefónicas ya teníamos problemas, pues ahora intentar pues eso, que los padres o quien sea, que lo tengan todo bien cerrado y que no... Sí, sí. Todo el tema de los deepfakes, por ejemplo, Ujú. eso es un temazo, que eso da para otro podcast. Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con las consecuencias y bueno, y un poco todos los aspectos éticos de sesgo y demás que tiene la inteligencia artificial. Además, hay un montón de consecuencias que van mucho más allá de que nosotros incorporemos o sea, que acojamos la IA con todas nuestras ganas o lo contrario. Es decir, a partir de ahí, un poco las políticas que se hagan va a afectar a la sociedad, el impacto económico, el impacto de innovación a nivel de innovación, pero también si nos ponemos muy reguladores y muy controladores,
las personas que estén como más en la cresta de la ola se nos van a ir y entonces digamos que la innovación se va a ir a otros sitios, ¿no? Si la innovación se va, el dinero se va detrás. Entonces, si el dinero se va detrás y yo me quedo aquí, realmente voy a querer estar mucho tiempo porque ¿de qué me voy a rodear? O sea, las consecuencias van mucho más allá de simplemente de no, vamos a ponerle un lacito o un candadito de seguridad. Hay un montón de implicaciones que, jolines, yo creo que poco estamos hablando de ello, ¿eh? Sí, Poco estamos hablando de ello. Es decir, a sí. nivel gubernamental, a nivel de, bueno, pues más social, creo que deberíamos hablar más de esto. Bueno, se hizo muy súper famoso un tuit de el que era el CEO de Klarna, el sistema este de pago aplazado, pay by now, pay later, estas cosas, que puso un tuit diciendo, vamos, había habido unos despidos masivos y decía que habían sido capaces de sustituir a todos esos despidos que había de un call center por una IA, ¿no? Y entonces en la reflexión, claro, el primer tuit era como hemos sustituido a no sé cuántas personas, 700 personas por una IA. Claro, el tuit continuaba, pero claro, con ese primero le dieron cera, pero vamos, de todos los colores, ¿no? Y claro, él lo que hacía era, después de ese tuit, decía, creo que esto es un reflejo de una conversación pendiente a nivel social que debemos tener sobre qué va a ocurrir a partir de ahora con toda esa gente que va a perder los trabajos y creo que esto tiene un impacto lo suficientemente global como para que también las conversaciones sean globales y profundas, ¿no? Sí. Pero bueno, se quedaron, las redes sociales son así, le dieron cera con el primer tweet, no fueron capaces de continuar la profundidad del mensaje y entender, bueno, pues todas esas implicaciones, ¿no? Pero eso es muy interesante también. O sea, creo que es una conversación que está saliendo ahora porque es lo que decías, de que cada día cuenta, Mm, pero es algo que teníamos que haber estado hablando hace tiempo ya. O sea, la tecnología se ha cargado muchos trabajos. O mm. sea, estoy segura que todas nosotras hemos trabajado en procesos que lo que hacían era hacer las cosas más efectivas. Y eso lo que significa es cargarte gente. Sí, O sea, 100%. Sí. la cosa, volvemos otra vez a lo de antes, que la aceleración o esa sustitución de la IA es mm, infinitamente más grande claro, o exponencialmente más grande de la que pudo, por ejemplo, el ordenador, de la que pudo tener el ordenador. Entonces, este es el problema. O sea, la diferencia entre empleos creados, o sea, empleos destruidos, empleos generados, a lo mejor no es tan grande. El problema es que los empleos generados no van a ir a las personas que van a claro. perderlo. Entonces, ese gap ahí es el que se va a convertir en un problema, porque esta aceleración no hace o no permite que las personas que ocupen esos nuevos puestos sean las mismas que lo pierden, porque no hay suficiente aceleración en el proceso de formación. Entonces, bueno, ahí hay temazo, Bueno, temazo, este temazo. te vamos a traer después de que acabe Sí, ese ¿eh? proyecto Sí, para sí, que yo nos cuentes más sobre me esto. estoy Sí. reteniendo de no preguntar más cosas porque si no hacíamos aquí 2 horas de podcast. Sí, 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 es un tema súper interesante, o sea, a ver, con los ojos, bueno, pues como nosotras, ¿no? Que nos gusta este afán investigador, apasionante. Por otro lado, apasionante, una Mm. época increíble la que estamos viviendo por todo el cambio que estamos, o sea, estamos viviendo un momento histórico, o sea, que en ese sentido es maravilloso para gente así. Qué bueno, qué Wow. bueno. Que entonces vamos cerrando, chicas. Ujú. ¿Sí? Vale, pues siempre hacemos las 2 últimas preguntas a todas las invitadas que os venís. Y la primera es que ¿quién crees que debería venirse a ser honesta con nosotras? Ujú. Me encantaría que charlarais porque creo que además va a haber una buenísima conexión también con Laura Morales, compañera, amiga, súper experta diseñadora también y además especialista en todo lo que tiene que ver con XR. Así que creo que es un tema que también está muy, muy de moda ahora y bueno, pues todo lo que tiene que ver con innovación, así que me parece que podría ser una conversación súper interesante. Qué guay. Muchas gracias. Sí, Qué nos bien. apuntamos. Sí. Y si no fueses diseñadora, que bueno, tú haces muchas cosas, pero bueno, si no fueses diseñadora o diseñadora, ¿qué serías? A ver, la respuesta es la fácil, sería investigadora. O sea, creo que lo llevo en el ADN también, el poder investigar y poder luego trasladarlo, por ejemplo, pues eso, como en el libro, ¿no? Pues poderlo trasladar a escribir y contarlo al mundo, esa parte
me encantaría. Pero claro, casi es ser diseñadora. Entonces lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, si no pudiera decir esto, pues creo que podría decir que creo que me movería un poco en el plano de la salud también. Wow. Psicóloga, fisioterapeuta, veterinaria, por ahí, fíjate, con los dos. Sí, ¿Has por ahí. saltado? Sí, psicóloga, fisio, porque me parece que el mundo cuerpo-mente, ahí hay mucho, claro, podría decir neurocientífica, pero claro, volvemos a lo mismo, estamos en el mismo plano, entonces no. Entonces, fisio, psicóloga, creo que por ahí me movería, y si no, pues ya saliendo de ahí, veterinaria, animales. Sí, Oh, qué bonito todo. sí. Nosotras Sí, te sí. animamos. Mm, Ya, yo creo que ya más carreras creo que ya no. Ya estamos bien aquí. Qué Bu- bueno. Bueno, Enar, pues muchísimas gracias por acompañarnos today. Por acompañarnos today. Por Today. acompañarnos hoy. Ha sido un placer hablar contigo. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Y bueno, te traeremos otra vez. Sí, Oye, sí, ese temazo hay que tocarlo, el de AI y toda la salud mental. sí, Muchísimas yo gracias, Enar. Yo he aprendido un encantadísima. montón y Una conversación genial entre las tres, así que muchísimas gracias por la invitación. Entre Diseñadoras, el podcast para diseñadoras.